Entonces, dice el Señor, y estos fueron al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes fueron estos que fueron al castigo eterno? Los que no vivían una vida agradable delante de Dios, los que no vivían conforme a los mandamientos de Jesús, fueron al castigo eterno. Pero los que vivieron una vida agradable delante de Dios y se arrepintieron a tiempo, la muerte es el límite que tienes para arreglar tu vida con Dios, que es algo muy importante. La muerte es el límite que tienes para arreglar tu vida con Dios. Entonces, aquellos que han arreglado su vida con Dios y se han reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, entonces pasan a la vida eterna. Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. El cuerpo, aunque nosotros lo llamemos muerte, padece. A Dios no le interesa la carne, a Dios le interesa tu alma, porque por nuestra alma fue que Dios vino a morir, para salvar nuestra alma, porque el alma es eterna, pero el cuerpo no es eterno. Y Él vino a darnos vida eterna. Hay una eternidad. El alma, después de la muerte, nos espera un destino eterno, ya sea de castigo o de reposo, de felicidad y vida eterna. Bien, entonces vamos a seguir viendo otro punto, que es la condenación. Vamos a hablar un poco de lo que es la condenación, y para eso vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Juicio, grábate esa palabra. Morimos una vez, todos, y luego el juicio. En el juicio se determina quién va a la segunda muerte y quién sigue en una vida eterna. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Seguimos con el concepto de una segunda muerte. Ahora vamos a Romanos 6, capítulo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la condenación? La condenación es uno de los destinos del alma, pero no para todas las almas. Cuando un alma parte sin el Señor Jesucristo, entonces va a condenación. Dice la palabra que por todos nuestros hechos seremos juzgados, y que hay un libro de la vida, que el nombre que no esté ahí, o sea, el nombre que no se encuentre ahí, entonces será lanzado al lago de fuego, el cual es la muerte segunda. ¿Cómo nosotros escribimos nuestro nombre en el libro de la vida? Pues aceptando a Jesucristo, confesando con nuestra boca a Jesucristo, que pidiéndole que sea nuestro Señor, nuestro Salvador, pidiéndole perdón por nuestro pecado, obedeciendo su palabra, porque dice la Biblia, muchas personas me han dicho, yo amo a Dios, y yo le respondo con el versículo que dice, que el que me ama guarda mi palabra. Y las personas que me dicen que aman a Dios son personas que no están guardando la palabra de Dios. Si tú amas a Dios, eso se refleja en guardar la palabra de Dios. Entonces, el Señor dice que en el juicio
todo aquel que no se encuentre en el libro de la vida será condenado. Y aquí vamos a ver, en este versículo se vio algo muy profundo, muy hermoso, que es que el Señor nos muestra a nosotros, ¿verdad? Cuáles son sus planes para cada uno de nosotros. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. O sea, la misma muerte será destruida. El lago de fuego es un lugar de destrucción. La muerte será condenada. El Hades, aquel ángel encargado del infierno, llamado Abadón, será lanzado al lago de fuego, porque a Dios no le agrada que el ser humano sufra, a Dios no le agrada que el ser humano muera, porque cuando el ser humano pecó, entró las enfermedades, entró el sufrimiento, entró la envidia, entró el asesinato, las violaciones, los feminicidios, los homicidios, los suicidios, y a Dios no le agrada todo eso. Entró la melancolía, la depresión, y Dios no está de acuerdo con nada de eso. Los genocidios, cuando explota un coche bomba y mueren un sinnúmero de gente, Dios no está de acuerdo con eso. Y todo con lo que Dios no está de acuerdo va a condenación, porque Dios es soberano. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiere y donde Él quiera, porque Dios es soberano. Él fue que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces ahora, condenación. Ahora vamos a ver salvación. Para eso vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo recibimos a Dios? ¿Cuándo tenemos la oportunidad de recibir a Jesucristo? Pues en vida. Si en vida pasamos de muerte a vida, entonces fundamentamos cuando le dije que aún las personas que viven sin Dios, lejos de Dios, están muertos en vida. Entonces, cuando aceptamos a Jesucristo, pasamos de esa muerte espiritual en vida a la vida. Y no solamente a la vida en el momento, al gozo, a la alegría, al que corran por dentro de nosotros un río de agua viva, en que antes yo necesitaba pasarme noche de rumba y día entero de rumba para poder estar contento. Ya yo no necesito nada, porque tengo a Dios. Y el que tiene a Dios lo tiene a todo. Tengo a Jesús, el que tiene a Jesús lo tiene todo. Entonces pasé de muerte a vida, estoy alegre, tengo una felicidad inmensa. Vienen problemas y angustias, sí, pero el resultado es uno y es victoria por medio de Cristo Jesús. Entonces también nos ofrece Dios vida eterna. Mientras los pecadores, aquel que quiera vivir la vida como le da su gana, no como Dios dice, va a una condenación, a un sufrimiento eterno, a una muerte eterna, a una segunda muerte. Aquellos que hayan vivido la vida agradable a Dios, no solo no serán condenados, sino que pasarán a vida eterna. Y no solo eso, sino que nunca van a conocer la muerte, porque dijimos que para el que cree en Dios, para el que está en Dios, no hay muerte. La muerte es consecuencia del pecado y Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. Aunque el cuerpo muera, la verdadera muerte a la cual se refiere el Señor, no la padecemos los hijos de Dios. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que no ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es la vida eterna. La salvación es que Dios no te va a condenar, aunque hayas pecado. Cuando le pides perdón a Jesús, la sangre de Cristo, el único nombre, sobre todo nombre, que tiene autoridad para borrar el pecado, es Jesús. Y te perdona
Y todos esos pecados que habían en nosotros, todas esas malas obras, que aunque paguemos la consecuencia en el mundo, como una persona que haya matado a alguien, tiene que pagar su condena en la cárcel, pero cuando viene a Jesús, Dios lo perdona, aunque sea condenado en la cárcel, ya le está perdonado delante de los ojos de Dios y tiene que cumplir su condena, pero delante de Dios, cuando esa persona muera, ya el pecado que le iba a condenar para una perdición, entonces pasa esa persona a vida eterna. Entonces la salvación es la vida eterna que Jesús nos ofrece. Entonces la salvación es la vida eterna que viene por la obediencia y la aceptación a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación es un regalo, es la gracia de Dios. Y sin merecerla, porque no es por obra, sino por fe, sin merecerla, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y oye lo que dice, que Cristo murió por nosotros. O sea, que a nosotros nos tocaba morir. Hablando de la segunda muerte, hablando de una condenación eterna, a nosotros nos tocaba una condenación eterna. A nosotros lo que nos esperaba, a la persona sin Cristo, lo que le esperaba era un destino de sufrimiento, lejos y apartado de Dios, porque vimos un concepto anterior que la muerte es la separación, la ausencia de la presencia de Dios con el hombre. Cuando Dios decide separarse de un ser, entonces esa persona viene a muerte. Por eso es que cuando una persona vive una vida de pecado, Dios está muy lejos de él, y por eso es que se siente tan vacío, por eso es que se siente sin vida, por eso es que se sienten muertos en vida, porque están lejos de la gracia de Dios. Y donde Dios no está, no hay vida, y donde no hay vida, hay muerte. Entonces Jesucristo murió por todos nosotros para que tengamos vida en abundancia, vida eterna, salvación, para librarnos de la condenación del pecado, para sanarnos de esa enfermedad que se nos ha venido transmitiendo desde que Adán pecó, porque así como la muerte entró por Adán, la vida entró por medio de Jesucristo. Entonces ahora vamos a ver el último concepto, que es resurrección y vida eterna. Qué bello. Comenzamos hablando de muerte, de algo que antes no causaba miedo. Soy sincero. Aunque yo decía cuando estaba en el mundo que a mí no me importaba morir, como dicen por ahí, no es lo mismo nosotros de que no le tenemos miedo a la muerte, pero en ese momento frío, hasta los más hombres se doblan, se terminan humillando. Entonces, qué hermoso es que comenzamos a hablar de muerte, ahora vamos a hablar de resurrección y de vida eterna. Pues vamos al libro de Juan, capítulo 5. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aparte de todo, hay una resurrección, tanto para los que hicieron lo bueno como para los que hicieron lo malo. Pero unos resucitaremos para vida eterna y otros resucitarán para condenación. Dice la palabra, porque quizás tú te sientas confundido, porque te he hablado de que la muerte no es solo física, que la muerte también es espiritual. Y te he hablado de que los hijos de Dios no mueren, sino que duermen.
Y ahora te estoy hablando de que los hijos de Dios vamos a resucitar. Yo quiero que ustedes hayan ido conmigo parte por parte y han mantenido la unión de los versículos para entender el concepto de la muerte. Entonces, aclarando lo que le he dicho, dice la palabra de Dios que esta carne, este cuerpo, no heredará lo eterno, que en la resurrección nosotros seremos glorificados y tendremos un cuerpo espiritual, no un cuerpo carnal. Porque, como les he dicho, la muerte en realidad no es solo física, sino espiritual. Entonces, vamos a resucitar, pero la vida no la va a tener esta carne, sino un cuerpo espiritual, glorificado, igual que el de Cristo. Entonces, vamos a leer ahora a Juan capítulo 11. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista,
Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a él. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero resaltar el versículo 10 que dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Estamos hablando de la resurrección y vida eterna. En la resurrección, la cual va a acontecer luego de varios hechos ya estipulados por la palabra de Dios, cuando el hombre resucite, va a venir a vivir una vida eterna el que esté inscrito en el libro de la vida, o sea, el que le haya sido fiel a Dios, va a pasar una eternidad en este bello y hermoso lugar que la Biblia describe, que es la Nueva Jerusalén. Para mí, esta es una de las lecturas que más fuerza me da cuando las cosas se ponen difíciles, porque tener la esperanza de vivir una vida tan distinta a la que estamos viviendo, un mundo perfecto, sin hambre, sin muerte, sin enfermedad, sin homicidio, sin suicidio, sin genocidio, sin nada, sin corrupción, sin políticos ladrones, sin nada de eso. Poder vivir una eternidad perfecta en un lugar donde es de oro y sus ríos de cristal, semejante al cristal. Oye, algo hermoso, algo que tiene que darme fuerza para serle fiel a Dios. Tenemos dos opciones: una eternidad en el lago de fuego cogiendo candela, pasándola mal, o un lugar hermoso y bello y precioso, como lo describe la Biblia. Dice: cosas que ojo no vio, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y en el versículo 27 dice que nada inmundo entrará en ella, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero no podrá entrar. Entonces vamos a leer a Romanos capítulo 6, versículo 3. Vamos para Romanos, libro de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Hablé al principio, hemos visto que el pecado se transfiere en todos, y que antes de venir a Cristo estamos contaminados por el pecado. Y si no nos arrepentimos en vida, cuando nos llegue la hora de morir, entonces pasaremos a una eternidad lejos de Dios y de condenación. Pero dice que en Cristo hay salvación. Dice que Cristo es nuestra vida eterna y que es una dádiva, un regalo. Y como comencé al principio, me hicieron dos preguntas: ¿qué es la muerte según la Biblia y qué es la muerte para mí? Yo voy al final, tengo un resumen y también voy a hablar lo que yo pienso de la muerte a través de Pablo. Bien, Pablo dice en Filipenses 1:21, dice: el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. O sea, lo que antes nos causaba miedo, la incertidumbre de la muerte, ya luego que venimos a Dios y el Espíritu de Dios nos afirma la verdad y la veracidad de la palabra y se lleva todo temor, porque ya no hay espíritu de cobardía en nosotros, entonces ya la muerte pasa a ser algo hermoso para nosotros, porque es
la partida de este mundo de dolor a un mundo mejor. Ya no hay miedo, ya la muerte no es un cuco, ya la muerte no representa para nosotros algo desagradable, sino un nuevo comienzo, una vida eterna y perfecta. Entonces yo tengo un resumen con respecto a la muerte que quiero leerlo, que es el resumen de todo lo que hemos visto. Dice, la muerte es la separación de Dios con el hombre. Cuando una persona muere en pecado, muere por completo, física y espiritualmente. Cuando un hijo de Dios muere, se separa lo físico, lo carnal de lo espiritual. Pero el alma del Hijo de Dios, que en vida estuvo atada a Dios, aún luego de la muerte física, continúa atada a Dios. Por eso la Biblia enseña que los hijos de Dios no mueren, sino que duermen, descansan, porque siempre permanece la vida en ellos, la vida de Jesús. La verdadera muerte no es física, sino espiritual. La muerte física marca el límite de Dios, tratar con el hombre, de querer salvarlo, y se va a condenación. Pero cuando un salvo muere, es Dios enviándolo al descanso. La muerte es el destino de nuestro largo viaje por la vida. Un destino que puede ser dulce o amargo. Todo dependerá de nuestra relación con Dios en vida. Pudimos ver algo bello y hermoso, que comenzamos un tema hablando de qué es la muerte y terminamos hablando de vida eterna y de resurrección. O sea, hay vida después de la muerte. En la muerte no se termina todo, hay una esperanza, y esa esperanza es Jesús. Que no te atemorice la muerte, donde tú tienes un Dios tan poderoso que te ofrece vida eterna. Acepta a Jesús y te hago el llamado. Acepta a Cristo en esta hora. Repite tu oración conmigo para que acepte a Dios, a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me ayudes a alcanzar la vida eterna, a ir al cielo. Te pido que me ayudes a serte fiel, que me llene de tu Espíritu Santo y de tu vida eterna. Reconozco que moriste por mí y resucitaste, y así como resucitaste, que Dios te resucitó, sé que Dios me resucitará a mí un día. Te acepto como mi Señor y Salvador. No borres mi nombre del libro de la vida. Amén. Esta oración es porque la Biblia dice que tienes que confesar con tu boca que Jesús es tu Señor y creer en tu corazón que Dios la resucitó. Pero es creerlo de verdad, convencido. Bien, entonces Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por dedicar este momento a escudriñar la palabra de Dios al junto conmigo. El Señor derrame lluvia de bendición y que multiplica este tiempo. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos con @LET Juan 8:12. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Suscríbete al canal para que sigas viendo videos que bendecirán tu vida. Muchas gracias y Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.